Hablar de Parasito es hablar de la copia barata de Tokyo Ghoul, solo que la supuesta copia surgió como 20 años antes de que se empezara a publicar la original y que el anime de la copia no arruinó por completo a la obra como sí lo hizo la original. Y seré honesto con ustedes, se supone que este no iba a ser el tema de la serie, pero pues es que Parasito tiene tantas simbologías y tantas apologías a este tema que pues era imposible dejarlo pasar. Y aunque no me gusta hablar de la misma serie dos veces, a menos que se trate de One Piece o Psycho Pass, parece que tendremos Parasito por mucho tiempo. En ese sentido, y aprovechando la polémica que se despertó a través de que muchos idiotas que no tienen nada mejor que hacer con su vida más que acosar a un niño que pide que se respeten sus pronombres nada más, pues creo que como sociólogos tenemos que empezar ya a tocar estos temas para evitarnos líos más adelante. Es increíble cómo la pandemia ha llevado a mucha gente a la pobreza y al desempleo, así como a la deserción escolar, incluso a una doble jornada laboral, pero pues aún hay gente que tiene tiempo y ganas de meterse nada más con un bachiller. Así que hoy vamos a hablar del mayor miedo de los sectores tradicionales de la izquierda. Y no hablo del capitalismo, al cual pues obviamente todos odiamos con nuestra alma y con nuestro corazoncito. Hablo de los temidos e inigualables estudios de género. Pues resulta que Parasito, dentro de las muchas críticas que toca, tales como el existencialismo, la racionalización de la vida, la modernidad y la extrema individualización de la sociedad, la cuestión de la maternidad y por supuesto el ecologismo, llega a hablar de un tema ya sea de manera intencional o no, el cual es la masculinidad hegemónica. Pero espera, ¿cómo que masculinidad hegemónica? ¿Qué es esa mondá? Bueno, básicamente podemos resumirlo en los parámetros individuales y sociales que debe tener un hombre para que la sociedad te diga, ah, claro, este sí es un hombre. Y esto para muchos pues va a ser algo normal e incluso natural, por lo que no van a entender o no entienden el por qué yo he decidido hacerle un video a esto. Es aquí cuando tenemos que referirnos a la segunda palabra, hegemónica, que quiere decir que es la dominante o la vencedora entre una lucha constante con otros pues de su mismo tipo. Como hablamos de la masculinidad, entonces nos vamos a referir a que entre todos los modos de expresión de lo masculino, solo una forma va a ser la legítima o la aceptada por la sociedad. Así que a través de Parasito exploraremos los aspectos negativos que esto conlleva, como por ejemplo la negación de la diferencia o incluso las consecuencias que esta acarrea para la sociedad, pero sobre todo para los propios hombres, quienes al fin y al cabo son quienes terminan cargando esta cruz. No hace falta resaltar que tendremos que recurrir a varios spoilers, aunque pues es una serie de 2014 cuyo manga se lanzó en el 88. Pero pues bueno, en este canal incluso les decimos que vamos a hacer spoilers de un filme de Charlie Chaplin que salió en los 40 y que seguramente nadie va a ver. Pero bueno, si alguien está pensando en querer verla, pues le recomiendo que primero vea la serie y luego vea el video. Capítulo 1. La construcción del superhombre. La trama de Parasito es simple. De un momento a otro, en la Tierra comienzan a surgir parásitos o monstruos que invaden cuerpos humanos, para convertirse en máquinas de matar que solo pueden consumir humanos. Izumi, el protagonista, queda, no obstante, entre humanos y parásitos, debido a que, pues, el parásito que lo invadió solo pudo apoderarse de su mano derecha. Así que ambos tendrán que convivir y aprender el uno del otro. Migi aprenderá el valor de la empatía y de la sociedad, mientras que Izumi aprenderá de la crueldad de los humanos y el impacto negativo que ha generado el antropocentrismo y el capitalismo para el planeta Tierra. Sin embargo, por motivos de la trama que no diremos para que ustedes no tengan tanto spoiler en este video, Izumi resulta gravemente herido, a lo que Migi, el parásito, en un intento desesperado por salvarlo y por salvarse a él claramente, se fusiona con su corazón para intentar sanarlo, algo que haría que Izumi desarrollase cualidades sobrehumanas, convirtiéndolo en lo que hoy podríamos conocer como un superhéroe o un superhombre. Es aquí cuando tenemos que pararnos y analizar, antes que el propio contenido de género, la razón de por qué creer
que esta metamorfosis de Izumi expresa propiamente su conversión en el modelo ideal para la masculinidad hegemónica. Y es que el ser humano es un ser sociable, siempre lo ha sido. Hemos necesitado de otros para poder sobrevivir e incluso llegar a tener una vida más que buena. Pero nunca pensamos en la forma en cómo logramos articularnos. Y esto es a través de mitos o relatos. Ricardo Arrua, en su ensayo Relatos y metáforas en la estructura cognitiva de la exclusión social, nos habla precisamente de cómo es el lenguaje el que permite articularnos como una sociedad, en cuanto podemos crear un relato acerca de cómo nosotros entendemos el mundo, qué entendemos como bueno o como malo, qué entendemos como aceptable o como reprochable. Así como que estos mismos relatos son los que nos llegan a decir cómo debemos interactuar con el mundo que nos rodea, si debemos transformarlo o si por el contrario debemos dejarlo tal como está. Los relatos entonces no solo terminan dotándonos de identidad, sino que también nos ayudan a moldear nuestra acción política y social. En esa línea de pensamiento observamos que el arte siempre ha servido para establecer la forma en la que deben ser los individuos de una sociedad, puesto que una de las funciones del arte o de los mecanismos del arte es a través de la perpetuación y reproducción de los imaginarios y creencias que pues solo tienen sentido bajo la sociedad a la que pertenecen, ¿no? Solo los miembros de una sociedad van a entender el arte de esa sociedad. Clovis Moura, en su obra Sociología del Negro Brasileño, por ejemplo, explica cómo durante la colonia e incluso después de la independencia, el arte era usado en Brasil como una especie de arma ideológica que seguía perpetuando imaginarios racistas a través de distintos mecanismos, sobre todo en la literatura, donde por ejemplo solo salían hombres blancos y donde si extrañamente llegaba a salir un negro era pintado como un ser salvaje que necesitaba ser civilizado por aquellos hombres blancos, haciendo que, bajo el arte brasileño, el esclavismo se viera no solo como algo positivo, sino incluso deseado por los propios negros. Esto a su vez ayudó a Brasil a esparcir sus discursos académicos en donde el negro era pobre básicamente porque su raza era inferior. Así como que Brasil marcó en su historia la creencia de que el esclavismo era una cuestión del extranjero y que al librarse de todos ellos tras la independencia, las tensiones sociales desaparecieron, lo cual pues termina ayudando a invisibilizar el hecho de que la élite brasileña también era y fue fuertemente esclavista. Y al no deshacerse de estas prácticas esclavistas, el capitalismo optó por combinarlas con sus dinámicas económicas, creando todo un régimen social en donde los negros terminaron siendo los más perjudicados. Así que ya pueden dejar de creer que el arte es o debe ser apolítico, o que incluso los discursos de odio derechistas pueden ser permitidos siempre y cuando sean humor negro, bro. Pero bueno, toda esta cantaleta era para que entendiéramos que cuando nosotros hablamos de un superhombre en nuestros relatos, estamos hablando de valores y cualidades sociales que nosotros idolatramos y exaltamos con un gran fervor, por lo que inconscientemente estamos convirtiéndolas en cualidades necesarias de desarrollar y aplicar para toda la población. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que desde los primeros mitos occidentales se exalta la violencia y la tonificación del cuerpo, cualidades fuertemente asociadas con héroes como Aquiles, Hércules o incluso los propios dioses, nos damos cuenta que estas corresponden a sociedades imperiales como Grecia o Roma, en exceso beligerantes y rodeadas de un constante contexto de conflicto, que exaltaba la figura del soldado, convirtiendo la batalla en un mecanismo de ascenso social. De la misma manera, observamos en los cómics de superhéroes cualidades correspondientes a las sociedades de las épocas. Por ejemplo, en plena Segunda Guerra Mundial, muchos héroes se unieron para combatir al nazismo o a los japoneses, justificando el intervencionismo gringo en la guerra. A su vez, Federico Fielchenstein, en su obra El fascismo transatlántico, menciona cómo en la Argentina de los años 30 llegaban cómics exportados de la Italia de Mussolini con la intención de fomentar los, entre muchas comillas, valores fascistas. Sin ir más lejos, Superman ha representado durante buena parte de la historia de los cómics ese imaginario de Estados Unidos que tiene de sí mismo como el ente más poderoso del mundo, pero pues bondadoso y sumamente patriótico que debe traer el bien al mundo.
así como el Capitán América es una clara apología al enorme papel que han tenido los militares y la guerra para el crecimiento económico y político de los gringos. Por ende, podemos encontrar en los superhumanos claras referencias a las cualidades que más exaltamos en nuestras sociedades y que a su vez cumplen como aparato ideológico del poder, puesto que su consumo y su difusión terminan significando el que nosotros estemos en un constante contacto con estas referencias. Tal como lo expresa la autora principal invitada para este video, Coral Herrera, en su libro Hombres que ya no hacen sufrir por amor, estos arquetipos de héroes o superhombres terminan configurando todo un conjunto de creencias y acciones que tienen un peso sumamente importante para los procesos de crianza de los infantes, así como que nos ayudan a establecer parámetros para los tipos de humanos con los cuales deberíamos, por un lado, identificarnos y por el otro, relacionarnos. Entonces, podemos tomar a los superhombres como una persona o esa herramienta pasivo-agresiva que no para de decirnos, hey, míralo, ámalo, hey, míralo, ámalo, y que a menudo termina desfavoreciendo a los parámetros ya establecidos por los que tienen el poder en la sociedad. Con todo esto, podemos comenzar a analizar qué hace de Izumi un superhombre tan interesante para estudiar desde el punto de vista de las masculinidades. Capítulo 2. La metamorfosis de Izumi. Al comienzo de la serie se nos presenta a nuestro protagonista, Izumi, un chico delgado que utiliza gafas, tiene el pelo aplastado y no destaca mucho en los deportes. Todas estas cualidades que tradicionalmente asociamos con hombres de segunda categoría o de menor valor, debido a que en nuestra sociedad los hombres tienen que ser criaturas fuertes y perfectas, obsesionadas por tener cada vez más músculos, ya que normalmente nosotros asociamos los músculos con el poder. Sin embargo, esta caracterización no se limita solo a eso, sino que también tenemos que fijarnos en la psique de Izumi y en sus relaciones interpersonales. Él es un chico frágil e inseguro que no sabe muy bien cómo hablar con otras personas, pero sobre todo con las chicas. A su vez es un chico que no gusta de la violencia, principalmente porque no tiene fuerza alguna para ejercerla. Por lo tanto, al inicio de la obra va a buscar solucionar los distintos conflictos a través de maneras como el diálogo y la comprensión, lo cual pues le terminará dando como resultado feas palizas que tendrá que recibir. Sin embargo, esto lo va a ligar a menudo con una enorme empatía y una gran sensibilidad que demuestra abiertamente. De manera inconsciente muchas veces, pues sí, pero lo demuestra. En nuestras sociedades sumamente patriarcales, y sí, lo dije, es decir, sociedades que son pensadas para la supremacía o el éxito del hombre, y para que sean controladas por estos, si no me creen, pues solo tienen que ver cómo el desempleo siempre afecta más a las mujeres, incluso antes de la pandemia, así como ellas son más dentro de la población económicamente inactiva siempre. Históricamente se ha asociado a los hombres con el ejercicio de la violencia, debido a que se ve a esta como la manera más eficiente y práctica de acabar o solucionar los conflictos, y que termina siendo el mensaje de muchas obras, por ejemplo de la gran mayoría de los shonen, de que el imaginario de que la fuerza y la verdad de mis ideales solo se corresponden a la fuerza de mis puños. Por ende, observamos que en esta sociedad un hombre que no está dispuesto a darse de trompadas es visto como un animal extraño, como el eslabón más débil y disfuncional. De ahí que Kana, una amiga e interés romántico de un pandillero que golpea a Izumi simplemente por el hecho de defender a un compañero de recibir una paliza, lo asocie como patético, pues sus discursos de justicia no se atreven a materializarse en violencias. 弱いの相手にみっともないよ。命拾いしたな。弱いくせになんで出しゃばるの？ Esto nos sirve para ejemplificar cómo la construcción patriarcal del hombre incluso está arraigada dentro de la población femenina, enseñándole a las mujeres que deben buscar hombres de verdad para entablar no solo sus relaciones amorosas, sino cualquier tipo de interrelación personal. Pero pues todos sabemos que hablamos más que nada de relaciones amorosas, porque pues en este sistema patriarcal la mujer es vista solo como la propiedad sexual del hombre. Sin embargo, podemos encontrar otro rasgo de la masculinidad hegemónica en cuanto a que Izumi no puede pensar en otros hombres, para cuidarlos o para velar por su bienestar. Esto porque al hombre se le ha impedido
la posibilidad de apegarse a las actividades que tengan que ver con el cuidado de otros seres, ya sean humanos o no humanos. Lo cual es sumamente irónico, porque así como que el hombre no puede gozar de cuidar a los demás, debe siempre velar por ser quien proteja y mantenga a su familia. Pero pues obviamente no a través de actividades del cuidado como asearlos, alimentarlos o criarlos, incluso amarlos, sino a través de las dos actividades más exaltadas por Occidente, la violencia y el trabajo. Por eso es que históricamente muchas mujeres han peleado por entrar en las dinámicas laborales y después porque dichas actividades tengan el mismo reconocimiento no solo económico sino también social que el de sus compañeros hombres. Y aunque muchas feministas aboguen por la abolición de la guerra, entendemos el enorme boom que fue el que mujeres participaran en la Segunda Guerra Mundial, llegando incluso a estar en trabajos tradicionalmente masculinos como lo puede ser ser mecánica, o también que las mujeres puedan prestar servicio militar. Nuevamente, aquí odiamos al ejército y a cualquier fuerza armada institucional con toda nuestra alma, pero pues hay que reconocer que la participación de la mujer en un ejército es una gran sacudida para el patriarcado y para sus connotaciones e imaginarios. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado a lo largo de la serie, sucede un evento, el cual no diremos para no arruinarles tanto la experiencia de ver Parasite por su propia cuenta, en donde Izumi se ve obligado a sufrir una metamorfosis que lo convierte en un superhumano. Pero, ¿qué es exactamente lo que cambia de este personaje? Bueno, pues todo lo que acabamos de mencionar. Para empezar, todo defecto físico de Izumi desaparece, incluyendo su mala visión, acercando a Izumi a una versión más perfecta de sí mismo. El único defecto que queda es una cicatriz, la cual para los hombres tiene un enorme valor social porque las cicatrices se ven como heridas de guerra. Lo asociamos como un desafío que puso a Izumi contra las cuerdas, pero que gracias a su fuerza logró superar. Aunque en la serie, cuando los demás compañeros se dan cuenta de que a Izumi le apena mostrar esa cicatriz que obtuvo tras su misteriosa desaparición y la muerte de un personaje importante para la serie, entienden que es mejor no hablar de eso. Aunque pues de igual manera se sigue viendo a las cicatrices masculinas no como algo feo o que reduce el valor de esa persona, como si puede llegar a serlo para el caso femenino. ¿No me creen? Vean por ejemplo el enorme rechazo que se tiene a las mujeres con estrías. ¿O por qué creen que en One Piece son pocas las mujeres que tienen cicatrices, mientras que los hombres como Luffy, Zoro, Rayleigh, Shanks o Jinbe las lucen como si nada? Así como que para Brûlé, una de las pocas mujeres con cicatrices de la serie, su herida se ha convertido en un trauma que ha arruinado su belleza para siempre y que la ha perseguido desde entonces. Por cierto, Katakuri y Brûlé son los mejores hermanos que tiene One Piece y son de las mejores hermandades de todo el anime. Y no hay discusión. A su vez nos encontramos con un Izumi sumamente fuerte y veloz, con capacidades sobrehumanas al punto de poder romper récords mundiales si es que quiere proponérselo. Pero además de ser deportista, vemos cómo también se convierte en un excelente peleador, al menos para los estándares humanos, en cuanto a agilidad y reflejo se refiere, así como una enorme capacidad de intimidar al rival. Algo muy importante en cuanto a que Luis Bonino, director del Centro de Estudios de la Condición Masculina, ubicado en España, habla de cómo el hombre debe estar o debe tener como meta el ser el soldado y el deportista perfecto. Debe haber normalizado la violencia y la competencia al punto de estar dispuesto a ejecutarlas en cualquier momento de su vida cotidiana. Tras la metamorfosis, Izumi ya no opta por el diálogo contra los pandilleros o contra los demás hombres, sino que ve más fácil golpearlos para acabar con el asunto de la manera más rápida posible. De hecho, Izumi solo negocia o dialoga con los demás parásitos y no porque quiera evitar la violencia, ya que pues de hecho a lo largo de la serie su odio por estos va aumentando cada vez más, al punto de querer exterminarlos a todos sin llegar a escuchar su voz o sus motivaciones. Izumi solo dialoga con ellos cuando Migi, el parásito de su mano derecha, le pide que lo hagan, ya sea por su interés de autoconocimiento o porque sabe que de pelear perderían la batalla. De hecho, además de Izumi, un ejemplo perfecto de la masculinidad hegemónica termina siendo Goto, el enemigo final y el parásito más poderoso y más importante
si es que no tenemos en cuenta a Reiko Tamura, la madre creadora de Goto. Goto es un parásito que solo piensa en el derramamiento de sangre y en que la dominación debe ser obtenida a través del mérito de la fuerza bruta propia. Alguien que incluso dejó su forma humana porque le pareció más cómodo y sencillo mostrar su aspecto monstruoso, pues esta es la forma en la que más violencia y mejor violencia puede aplicar. No le interesa ni hacer alianzas políticas ni proteger a su especie, solo quiere exterminar a los humanos, ya que al ser su propósito original, lo ve como la máxima fuente de goce, de sentido y de felicidad. Y podríamos decir que pues esto se debe a que Goto es al fin y al cabo un monstruo creado para matar humanos, no un ser humano, ¿verdad? Bueno, pues si nos remitimos de nuevo a la obra de Fascismo Transatlántico, encontramos que estos grupos fascistas, al llegar al poder en Argentina, comenzaron a realizar asesinatos sistemáticos y linchamientos clandestinos, al punto que durante estas fiestas patrias o rituales fascistas se organizaban masacres como si se tratara de una actividad más, como si fuera otro tipo de ponle la cola al burro. Y de hecho el autor menciona que más que por cuestiones políticas, o sea, más que por la necesidad de restablecer el orden tradicional por medio de la autoridad, las matanzas y masacres eran hechas como una práctica social más, como una forma de alcanzar la identidad fascista y por ende como un gesto de pertenencia. Yo mato para ser fascista, para ser aceptado en la sociedad y por ende para tener un propósito. Entonces vemos que Goto no está muy alejado de la realidad humana o de la masculinidad hegemónica, pero bueno, hay que seguir con Izumi porque al fin y al cabo él es el protagonista de este video y como tal de pues, la serie. Otro rasgo destacable termina siendo el cambio de peinado que le da el autor a Izumi, pues tras este deja de tener ese cabello aplastado y liso por uno más levantado y puntiagudo, que pues fácilmente podemos asociar con su virilidad, ya saben, porque después de que el cabello se le levanta, conquista o enamora a toda chica que se cruce en su camino. Pero no podemos quedarnos solo con el cambio físico del protagonista, ya que de ser así, solo sería como otro Peter Parker más. El autor, y esto es algo que yo agradezco bastante, decide también cambiar cualidades de la mente de Izumi, así como la manera en que éste comienza a relacionarse. Lo primero y lo más importante es que Izumi adquiere la serenidad absoluta, es decir, la capacidad de poder tranquilizarse ante cualquier situación en menos de un segundo. Migi habla de que ha logrado obtener una capacidad de racionalidad tan alta que es incapaz de dejarse fluir por sus emociones o dejarse dirigir por esta. 物事に動じず落ち込んでも立ち直りが早く思考も極めて合理的だ。見方によっては君が変わったと思われても仕方がない。適当なこと言いやがって。でもこうした精神的強さを Esto también le permite poder entablar cualquier tipo de conversación con fluidez y seguridad, lo cual irónicamente termina aislándolo cada vez más de la propia sociedad, ya que pues él termina siendo al fin y al cabo el único que puede hacerle frente a los parásitos, algo que Coral Herrera menciona como el mito del hombre. Historias donde el protagonista es un niño que termina convirtiéndose en un hombre para poder conquistar o salvar el mundo, a través obviamente de la fuerza y de la violencia, las únicas herramientas válidas para obtener el poder. A esto Coral añade el hecho de que para obtener dicho poder, el niño debe aislarse de su círculo social femenino, en este caso su madre, sus amigas y su interés romántico, pues se considera que ellas son más débiles e impotentes que el protagonista, y por ende una carga. Recordemos que incluso Oda ha mencionado que la razón por la cual muchos de sus protagonistas no tienen madre es porque éstas representan lo opuesto a una aventura divertida. Sin embargo, creo que el rasgo que mejor podemos identificar con la masculinidad hegemónica es el hecho de que debido a esta supuesta ultra racionalidad que le impide a Izumi suprimir sus instintos y pensar con claridad en tiempos de emergencia, este ya no puede llorar, incluso si se trata del funeral de una de sus amigas o incluso si se trata de la muerte de uno de sus familiares. Es aquí cuando tenemos que remontarnos a la siguiente parte del video,
donde veremos el problema que conlleva para Izumi y para sus conocidos el mantener este tipo de masculinidad. Capítulo 3. ¿Eres tú, Izumi-kun? Como Luis ha explicado en su obra, al hombre lo pintan como un ser solitario, que no se abre a nadie ni muestra su fragilidad debido a que no tiene. En papel suena a alguien poderoso y todo lo que quieran, al igual que suena muy bien la superfuerza y la velocidad. Pero tanto el mangaka de Parasite como el estudio de animación tratan de demostrar lo nocivo que estos cambios terminan siendo para los propios individuos. En su afán de lucha y de superioridad, el hombre es obligado a no depender, mucho menos de confiar en alguien o algo. Esto, pues como es obvio suponer, conlleva a serios problemas de socialización, en donde el hombre se ve atado a sí mismo o si se quiere se contempla enjaulado, impidiendo expresarse con seguridad. Nos encontramos entonces a sujetos que han sido construidos para no necesitar o demostrar afecto, lo cual conlleva a una enorme carga con la que el hombre debe lidiar. Por ejemplo, Izumi siente que al no poder llorar de nuevo, se ha ido parte de su humanidad, y comienza a preguntarse si acaso esto no será algo problemático. 涙がなんだそんなことか。何かを失ったような気がするんだ。人として大切な何かを。くだらん。 A su vez, esta incapacidad de expresar sus sentimientos, que lo pintan como la nueva y super racionalidad, lleva a Izumi a generar un desapego por cualquier cosa que no sea él. Esto nos lo presenta la serie a través de un contraste entre el viejo y el nuevo Izumi. El primero rescatando a un gato callejero que unos niños habían enterrado para poder apedrearlo con libertad, y el segundo tomando el cadáver de un cachorro callejero para botarlo a la basura diciendo que no es más que una pila de carne. Esta desensibilización también es producto de toda la violencia y la muerte que ha tenido que sufrir Izumi a lo largo de la serie, haciendo que entienda la fragilidad de la vida no como algo especial y algo único, como si lo logra por ejemplo en su final Reiko Tamura, sino como un defecto de seres inferiores, algo normal que significa que el cachorrito no pudo mantener el ritmo por ser alguien débil. Entonces observamos que el poder que nos presenta el patriarcado, en especial tras el auge del capitalismo, el cual solo piensa en resultados sin importar el costo social, ambiental o psicológico, es una visión donde la empatía y el cariño no tienen cabida, pues son vistos como meros signos de debilidad. Esto lo vemos a través de Migi, y pues los parásitos en general, ya que si ustedes se fijan bien a lo largo de la serie, se darán cuenta de que los parásitos representan al individuo moderno. Pero bueno, eso es algo que trataremos en otro video. El punto es que Migi ve como inservibles las cualidades que se asocian con sentimientos o con el cuidado de los otros, ya que los parásitos solo existen para un único propósito, matar humanos, que es algo así como la metáfora al trabajo, pero pues también puede ser una metáfora al consumo. Es algo muy confuso de por sí, pero de alguna manera tiene sentido. También cabe recordar que Migi es el sujeto principal que le impide a Izumi comunicarse con los demás, ya que por un lado minimiza su situación emocional o por el otro menciona que todos lo tomarán como un monstruo si llega a expresar sus sentimientos o la verdad por la que está pasando, algo que podemos asociar con la repulsión que se crea en torno a la terapia, sobre todo en los hombres. De igual manera podemos ver en Migi ese tipo de amistades que simplemente mantienen las lógicas masculinas que impiden que los hombres se salgan de los parámetros establecidos. A los hombres, por tal, se les es arrebatado el derecho a sentir, o como dice Coral Herrera, son seres mutilados emocionalmente, algo que la serie pareciese comprender a la perfección, pues lo retrata de la mejor manera posible, a través de la herida que le hizo perder a Izumi su corazón, ya que cuando Satomi le pregunta por qué de un momento a otro es más agresivo, menos sensible y menos honesto, este se responde a sí mismo, pero no a ella, lo siguiente. 胸の穴のせいだ。背中の穴とも言えるな。私が思うに君は強くなったのだよ。人間的にというより生物として。 La masculinidad hegemónica se pinta entonces como un eterno performance o una eterna actuación que no le permite al hombre salir nunca de su papel, diluyendo la máscara social con la que todos cargamos con su verdadero ser, que sería más bien algo como su yo más íntimo. De esta manera, a lo largo de la serie, Satomi le pregunta varias veces
¿Eres tú, Izumi-kun? Tratando de recuperar esa dimensión sensible y empática que el personaje demostraba anteriormente. Aquel chico que era más débil, sí, pero más humano. Alguien con quien sentía la confianza de hablar y de interactuar. No obstante, no es sino hasta que ella le recalca la plasticidad y falsedad de su nueva identidad que Izumi parece querer quebrantarse. En cuanto Satomi le espeta que su actitud es forzada, que se está obligando a hacer algo que no es ni quiere serlo, Izumi se da cuenta de que ella tiene razón, de que se ha convertido en lo que más asco le daba, un parásito, una máquina de matar con cualidades sobrehumanas, pero sin un gramo de empatía, la versión perfecta de un hombre para el patriarcado. すごく無理してるみたい。無理なんてしてないよ。嘘だよ。だって前と全然違うもん。君、本当に泉くん？うるせえ! Esta confrontación entre sus deseos negados y la imposición de nuevas conductas con las que no se siente realizado, junto con la imposibilidad de comunicarse, obviamente conlleva a un desmoronamiento de la psique de los hombres, volviéndolos irónicamente extremadamente volátiles y sensibles, como ollas de presión que no pueden expresar sus penas sino hasta que ya es demasiado tarde, hasta que estallan en una masa de ira y de violencia, que son las actitudes más asociadas a los hombres. Por eso debemos entender el grito que Izumi ejerce para violentar a Satomi como el resultado de todo un proceso de castración emocional, en donde Izumi no encuentra modos para encontrar la paz consigo mismo, por lo que no puede sino volcarse hacia el mundo que lo rodea, lanzando gritos ahogados de desesperación y de ayuda, entre toda esa violencia y toda esa agresividad. Coral Herrera menciona que si más hombres se sintieran libres para expresar sus emociones y se les enseñara a comunicarse mejor con sus parejas, sus amigues o la familia, las violencias de género bajarían muchísimo y entonces la mujer ya no tendría que vivir con la preocupación constante de poder ser violentada en cualquier momento por los hombres que la rodean. Entonces también podemos ver cómo se relacionan y se articulan estas masculinidades hegemónicas con los roles e imaginarios tradicionales de género, ya que por ejemplo, y cuidado con el spoiler, tras la muerte de la madre de Izumi, tanto el padre como el propio protagonista entran en depresión, cosa que es demasiado lógica. Sin embargo, ni el padre ni Izumi deciden ir a terapia o hablar de sus problemas. El uno cae en el alcoholismo como forma de sanar su dolor, aislándose y sin dirigir casi palabra a nadie, mientras que el hijo simplemente ignora todo dolor o trauma, enfocándose en cosas que cree más importantes como la batalla contra los parásitos o asimismo en sembrar esos sentimientos de venganza para poder justificar las violencias contra los demás individuos. Y cuando el hijo ve al padre deprimido, lo único que logra espetarle es esto. ネットで調べたんだけど、こういう時は家政婦さんを雇うのがいいって。こういう時？いや、母さん、ご飯を作ってくれる人が急にいなく。Para Izumi, una madre hace falta en el hogar, pero no por el vínculo afectivo que se ha logrado establecer con ella, sino porque necesita comida y aseo. Es de los picos más altos de insensibilidad a los que ha llegado el personaje, a lo que incluso el padre reacciona de manera negativa, respondiéndole más adelante lo siguiente. としてお前、鉄でできてるんじゃないのか。Pero no solo la violencia, la agresividad y la insensibilidad son lo que arruinan las relaciones sociales que tratan de establecer estos hombres, sino que también hay todo un problema de confianza producto de la mala, por no decir pésima o casi nula, comunicación que intentan establecer. En la serie lo vemos a través de dos fragmentos. El primero en donde Izumi decide ser honesto con Kana, quien al parecer se ha enamorado perdidamente de él desde que adoptó este nuevo modelo de masculinidad, a lo que ella no lo toma en serio y cree que solo inventa cualquier excusa con tal de no estar con ella. Esto afecta gravemente a Izumi, puesto que arruina por completo su seguridad para volver a expresarse con las demás personas, ya que la segunda vez que intenta comunicarle a alguien su situación es tras el funeral de Kana y tras entender
que ni por la muerte de sus seres queridos él es capaz de derramar una lágrima. Esto marca un momento donde él se siente como un monstruo que no puede querer a nadie y que de la misma manera no puede ser querido por nadie. Satomi, al verlo en esa condición tan deplorable, le pide que sea honesto por primera vez y que demuestre que puede confiar en ella, a lo que vemos lo siguiente. 話すから里見俺の体には本当に何もないよ。私ってまるで信用ないんだ。 Vemos dentro de la psique de Izumi, vemos que quiere contarle todo, pedirle ayuda, permitirse llorar, ser débil y amar, confiar en la persona que ama, pero detrás de él hay un monstruo, una fuerza mayor que le impide abrir su corazón, que le impide ser honesto y que le impide comunicarse con la persona que más le importa en este momento. Izumi, al decirle que no pasa nada en su vida, simplemente oculta todo su dolor debajo de la alfombra, algo que Satomi ya no puede soportar, porque lo entiende como que simplemente no hay reciprocidad, que ella quiere amar y entregarse a alguien que no lo va a hacer de la misma manera. Es lo que Coral Herrera dice: las mujeres en el sistema patriarcal tienen que sufrir por amor, porque su pareja no puede amarlas, no puede entregarse a ellas de la misma manera que ellas tienen que entregarse a ellos. Ellas tienen que esperar por un milagro, a que el tiempo poco a poco deje ver algo de esa sensibilidad que es propia no solo de los hombres, o no solo propiamente las mujeres, sino de la humanidad. No obstante, a diferencia de Kana, Satomi decide romper la tradición y simplemente decide cortar los lazos con Izumi, decide irse donde no podrá obtener reciprocidad alguna. Un gesto sumamente revolucionario que Coral entiende como uno de los primeros pasos y logros de la mujer por la emancipación del hombre. Capítulo 4. La lucha interna de la deconstrucción. Aunque Izumi sea una clara alegoría a la masculinidad hegemónica, tenemos que entender que la vida real no es tan así, puesto que nosotros concebimos a nuestro protagonista como uno que era bueno y sensible antes y que de un momento a otro terminó siendo agresivo, solitario e inestable. La vida real no funciona así. No podemos llegar aquí con los discursos de Rousseau de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No podemos llegar aquí creyendo que la masculinidad se obtiene de un día para otro. La masculinidad es algo que nos acompañará desde incluso antes de nacer. Es un elemento central que se desarrollará durante todo nuestro proceso de crianza y que durante nuestra adolescencia y adultez simplemente va a reafirmarse una y otra vez. La masculinidad llega a estar tan presente y tan arraigada en nuestra vida que nos llega a parecer como algo natural, como lo que debe ser. Y esa es precisamente la enorme dificultad a la que nos enfrentamos a la hora de tratar de mejorar como personas. El valor de Izumi no reside en que antes era bueno y sensible, pero luego lo perdió todo por el poder. No, el valor narrativo del personaje radica en que precisamente de un momento a otro, Izumi es cada vez más consciente de que los comportamientos que está tomando son nocivos no solo para él, sino para sus seres queridos. Izumi se pregunta por qué ha cambiado, pero se pregunta más por el beneficio que le trae eso. No piensa en lo bueno que es tener superfuerza, visión perfecta o audición sobrehumana. Se pregunta si acaso el no poder llorar lo hace menos humano, si debería tener más empatía con sus amigas, o si debería ser más abierto con su interés romántico. Se cuestiona una y otra vez si todavía puede demostrar apego, si todavía sigue siendo humano, si es que acaso todavía puede sentir. 血の色は赤いな。 Izumi viene a decirnos que el poder masculino que hemos exaltado por años, décadas y siglos viene con toda una carga psicológica que atrofia a los hombres y a sus relaciones interpersonales y que causa dolor tanto a hombres como a mujeres y pues obviamente también a mis compañeritos no binarios, bueno, compañeros no binarios. Así como el protagonista lucha contra los parásitos, contra los superhumanos de la obra, lucha también por no ser como ellos, por encontrar ese factor humano del cual las bestias carecen. Esto se nota en pequeños gestos, como que Izumi se niega a matar humanos en todo momento, incluso si eso pone en peligro su identidad, o el simple hecho de querer llorar, de buscar siempre alguna respuesta a cómo poder evidenciar su propia debilidad.
Izumi concibe esta lucha no con el objetivo de lograr ser menos hombre, sino precisamente con el objetivo de lograr ser más humano. De la misma manera, no podemos esperar que esta lucha dé resultados inmediatos. Sí, Izumi cambia en unos cuantos episodios, pero su proceso como tal de deconstrucción no ha acabado, porque al igual que la praxis revolucionaria, este proceso nunca acaba. Podríamos decir casi que estamos condenados a una extensa e inagotable lucha por la autosuperación de los micromachismos y las microviolencias en las cuales se basa nuestra sociedad. Pero es que tal y como explica Coral Herrera, la deconstrucción no debe ser una autoflagelación eterna, sino que debe ser un viaje de autodescubrimiento en donde consigas la paz contigo mismo y con tu entorno, por supuesto, donde puedas estar cómodo con la manera en la que actúas, pero que a su vez seas consciente de que dicha manera también es cómoda y amigable para las personas que te importan y que te rodean. Muchos podrían decir que estamos sobreanalizando esta serie y que estamos buscando cosas o que queremos ver cosas donde no las hay. Sin embargo, además de decir que el objetivismo es una vil mentira epistemológica, porque todos sabemos que la verdad objetiva no existe, son los papás, y de que pues cada quien está en su derecho de interpretar la obra como guste y que esto pues termina beneficiando a la propia obra porque termina nutriéndola de vitalidad y de simbolismo. Hay que destacar que la obra original, el manga, se comenzó a publicar en 1988. Curiosamente, durante la década en la que Coral afirma, fue donde comenzó todo este auge de los estudios de las masculinidades. Tal vez no fuese intención del autor, o tal vez sí, pero una cosa es innegable: Izumi, como protagonista y como personaje, tiene muchos propósitos narrativos, algunos dados por el autor, algunos dados por los propios fans, pero entre esos mensajes podemos encontrar la crítica a las masculinidades tradicionales, tóxicas o hegemónicas. El personaje no está pensado para decirle a las audiencias masculinas: hey, miren, esta es la forma en cómo deben ser los hombres, deconstrúyanse, sino más bien viene a decirnos que está bien poder expresar nuestros sentimientos, ser sensibles y ser abiertos, que esto no nos hace menos hombres, sino que precisamente nos hace más humanos, es lo que nos permite al fin y al cabo estar en sociedad. No tienes que renunciar a rasgos que han sido tradicionalmente asociados con lo masculino, como la barba o los músculos, por ejemplo, de la misma manera que muchas feministas han reivindicado la maternidad o disfrutan del trabajo del aseo y del cuidado. Parasite te invita a que crees tu propia identidad con base a un equilibrio, cosa que logramos ver en el último diseño que tiene Izumi, en donde su cabello es tanto aplastado como levantado, dando a entender que conserva rasgos de su pasado como superhumano, pero lo hace sin olvidar su humanidad, su empatía y por supuesto su fragilidad. Izumi termina entendiendo que la vida precisamente tiene más valor gracias a que somos frágiles, no que eso nos hace menos. 我々はか弱い。それのみでは生きてゆけないただの生命体だ。だからあまりいじめるな。 Y bueno, pues ese fue el video de este año. Porque cada vez como que saco menos videos por meses. Y se viene un lapso en donde voy a subir creo que incluso menos videos. Porque pues ahora tengo 2 carreras. Pero pues intentaré también, aprovechando estas vacaciones, subir entre 1 y 3 videos. Nada, creo que no tengo muchas cosas que decir. Solo que disculpen por el hiatus. Y nada, espero haberlos informado, espero que entiendan la importancia que termina siendo la deconstrucción, ya que la deconstrucción no es solo para estar en paz consigo mismo, que pues obviamente es muy importante, sino para que también entiendan que sus conductas, sus pensamientos, sus ideas pueden llegar a lastimar a personas totalmente desconocidas, como el caso del compañero, en donde pues al fin y al cabo terminó siendo un chique de bachillerato que ha tenido que sufrir acosos, amenazas, mucho bullying, ¿sí? Simplemente porque pues quiere expresarse de una manera distinta a como nosotros solemos concebir la expresión de género. Pero también incluso puede llegar a afectar a sus parejas, puede llegar a afectar, bueno, no solo a sus parejas, a su familia, a sus hermanas, a sus amigas, puede no solo afectar sus relaciones interpersonales,
y no puede simplemente generar traumas en ustedes, sino que incluso puede llegar a generar traumas en su pareja, incluso puede llegar a ser mortal, ¿no? Porque, digamos, gran parte de los feminicidios que se registran cuentan con ya muchos antecedentes de violencias basadas en género, y estas violencias basadas en género se debe precisamente a la manera en cómo el patriarcado fabrica hombres agresivos, violentos, que se creen los dueños de todo y que se creen los dueños de toda la gente. Entonces no basta con que nosotros nos quedemos simplemente en tomarnos el Estado, abolir la propiedad privada, porque pues eso es un pensamiento muy ortodoxo, y aquí, aunque el marxismo es chévere, el marxismo ortodoxo como que no. Nosotros también tenemos que empezar a fomentar una nueva cultura, un nuevo modo de interactuar con nuestro mundo, de interactuar con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, y esto es algo que el Estado no va a hacer, porque es algo que es incluso más trascendental que el Estado, que es la propia cultura, que es pues en base, básicamente, lo que decía Gramsci. Entonces, si nosotros pensamos que todo se va a resolver a punta de conquista armada a través del Estado, pues vamos a flanquearme en muchas cosas, como los imaginarios racistas, como los imaginarios de género, como los imaginarios misóginos, transfóbicos, lesbifóbicos, bifóbicos, todo lo que termine en icos. Entonces, pues es muy importante que nosotros desde ahora empecemos a deconstruirnos, a ver qué conductas son nocivas para nosotros y para nuestros seres queridos, y empezar a ver por qué creemos que eso está bien, por qué estamos haciendo eso, y empezar pues por supuesto a ver cómo podemos eliminarlo. No, creo que no tengo nada más que decir, salvo que pues, nuevamente perdón por estar ausente, pero pronto vendrán nuevos videitos, ya tengo las series y ya tengo las lecturas, jejeje. Entonces pues nada, espero que les haya gustado, espero que los haya puesto a pensar, y nos vemos si algo entre 1 o 2 semanas, y si no pues será en 6 meses de nuevo. Entonces gracias y hasta luego. Chao.